continuación vamos a tener el panel Cómo vender soluciones en testing y liderar el cambio, moderado por Mercedes Remedi, co-founder de Lernic y CEO en Tandem. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Ahí se me escucha? ¿Me escuchan? ¡No! ¡Hola! Ahora sí. Buenas tardes, dijo, porque es como los casinos, ¿viste? Que estás adentro y vas de un lugar a otro, ya no sabés ni qué momento del día es. Bueno, yo estoy acá con Matías, Claudia y Julio y les voy a pedir a ellos que se presenten, que nos cuenten dónde trabajan, qué hacen y cuáles son los desafíos que tienen en sus roles. Okay. Arrancamos así y vemos dónde vamos. Tranqui. ¿Les parece bien? Bueno, buenos días. Mi nombre es Matías Fornara. Yo soy parte de Astracta. Soy Quality Manager en Astracta. Estoy en la compañía hace ya unos 8 años más o menos. Un montón. Sí, bastante. En esta industria tan cambiante, ser tan estable claro, es de mínima raro. Claro. Pero bueno, en todos esos años hice de todo, desde testing manual, tradicional, la automatización, prueba de performance, básicamente desarrollé lo que había que hacer, se hizo, y hoy hace unos, 6 meses, estoy más en un rol de organizar cómo hacemos el delivery dentro de Astracta, cómo vendemos, que es un poco de lo que vamos a hablar un poco hoy, a cómo esas estrategias, soluciones que acordamos, digamos, llevar adelante, se llevan adelante con los equipos más operativos, un poco en base a eso, a todo el bagaje operativo que tengo. Y no me quiero extender mucho más. Muy bien, 8 años, muy bien. Un aplauso al señor, 8 años es un montón. Buen día, mi nombre es Claudia Badel. Actualmente estoy trabajando en Quadrive desde un rol en el cual asesoro y acompaño a empresas en la mejora de sus procesos de calidad con una mirada integral, es decir, viendo cómo los procesos de prueba y calidad se integran en los procesos de desarrollo, teniendo la mirada del negocio, ¿sí? Y con respecto a la tercera pregunta, sí, que es los desafíos... Sí, Matías se la pasó por arriba. ¿El desafío? Creo que desafíos hay muchos. Pensando en el contexto de lo que es el tema del panel, creo que en lo personal, si veo desafíos personales, te podría decir el entender la necesidad del negocio sin saltar a la solución técnica. Es decir, cuando nosotros empezamos a tener esas conversaciones con el negocio, es entender realmente lo que están buscando más allá de lo que nos están pidiendo. Entonces creo que el preguntar, el empezar a entender cuáles son los patrones es como muy importante. Entonces creo que hay un desafío, sobre todo a los que venimos con un perfil técnico, también tener esa mirada de conectar no solo la tecnología, sino con lo que queremos resolver y la necesidad del negocio. ¿Cuántos de ustedes son técnicos? Levanten la mano ahí. Ah. ¿Resuenan con eso, con ese desafío? Sí. Aquí está la gente que hace el trabajo verdaderamente. Claro. Que venden. Ok, bueno, mi nombre es Julio César Oropesa y aunque quizá varios me conozcan más por una faceta dentro de YouTube como divulgador quizá de conocimiento relacionado con testing, tengo un trabajo un poco más formal dentro de una organización muy grande que se llama TransUnion. Soy venezolano, sin embargo vivo en Costa Rica y trabajo por allá. Entonces, a nivel de lo que sería un reto que podemos enfrentar a diario, podría decir que es tratar de comunicarle a los dueños del negocio el valor que tiene nuestro trabajo como probadores y cómo ese trabajo termina en algún beneficio para la organización. A las personas poco les importa que estemos haciendo una prueba porque sí o porque estemos utilizando una tecnología en particular, la última de punta. Lo que verdaderamente les importa es qué resultado va a ofrecer eso para que puedan hacer más dinero con el producto que comercian. Entonces, tratar de que logren entender cómo logramos eso con nuestro trabajo, yo diría que es el mayor reto que enfrentamos día a día. Claudia, vos mencionabas no saltar a la solución, sino entender realmente cuál es el problema. ¿Pasa seguido eso? Que es difícil entender bien cuál, o que quizás incluso sea el problema, te digan que es uno y que en realidad la solución sea otra. Sí, eso sucede bastante, que sobre todo
hoy que tenemos como un bombardeo de herramientas, soluciones que tienen muchas promesas, muchas veces los clientes cuando se acercan vienen con una problemática que ellos creen que ya vienen con la solución y que quieren el acompañamiento para implementar la solución al problema que creen que tienen. Entonces muchas veces nuestro trabajo desde el punto de vista de acompañamiento y de co-crear soluciones es hacer las preguntas correctas para que se tenga una visión amplia y tomar una decisión estratégica con respecto a lo que realmente es el problema. Cuando estamos haciendo el ensayo, hablábamos de que hay situaciones que son síntomas típicos. Por ejemplo, te contactan porque te dicen, las pruebas son un cuello de botella. Sí, ese es como el típico. Y en realidad nosotros sabemos... ¿Les pasó que les hayan dicho eso alguna vez? Sí, todo. Entonces, ahí en realidad nuestro rol desde la experiencia y el liderazgo es hacer preguntas que empiecen a ver como el panorama general y atacar a las causas, no al síntoma. Entonces, el rol que nosotros tenemos es ayudar a tener esa visión para buscar soluciones en forma conjunta que resuelvan la causa, no el síntoma. Con esto que también decía Julio, que decía de tener soluciones con recursos que son finitos para que tenga el beneficio que el negocio está buscando. No sé si quieren complementar algo. Sí, para mí la elección de palabras no es casual, digamos. A ver, es como completamente distinto, pero es similar a lo que hace un médico. O sea, el médico primero observa el síntoma y después va a tener que ¿no? investigar un poco para ver realmente cuál es el problema a raíz. Y en esto es similar. Usualmente si vos vas a preguntarle a un potencial cliente o a alguien que tiene un problema por el problema, te van a contar lo que quieren. Y por lo general lo que usualmente sirve un poco más es que hablen, ¿no? Entonces, que hablen de, bueno, cómo trabajan, cómo es su día a día, cómo desarrollan, cómo testean, cómo lo despliegan, cuánto tiempo les lleva esto, lo otro, y en ese storytelling que por lo general la gente te hace, ya hay cosas que mismo de la experiencia son como, patrones que te van despertando preguntas que te permiten como indagar un poco más y llegar a eso un poco más el problema de raíz. Después igual hay como una etapa más de constatación de lo que vos estás escuchando, ¿no? Pero por lo menos para arrancar a entender, mi approach por general es no ir a preguntar de hecho por el problema, no, es como primero intentar entender. Y que vos hablabas hoy de la comunicación, ¿qué otras habilidades entran? Porque acá claramente no es una cosa técnica, estamos hablando de descubrir, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas? Sí, siento que un factor primordial es el aspecto psicológico. Se habla mucho, de hecho hay ciertos estándares internacionales y hablan de la psicología del testing, o sea, particularmente, ¿no? Entonces no todo necesariamente tiene una solución técnica, mucho tiene que ver con cómo estás pensando en lo que te está ocurriendo. Entonces en ocasiones para resolver el problema a veces es tan sencillo como entender cómo estás trabajando en lugar de cuál es el problema que se está ocasionando. Si entendemos de patrones y de estándares, entonces es muy sencillo detectar los antipatrones, ¿verdad? O esas malas prácticas. Es ahí donde ya tú conoces cuál es la consecuencia de la ejecución de esa mala práctica. Entonces ya encuentras el problema y no entras en una diatriba de realmente quejas. Porque cuando preguntamos qué te adolece, es abrir el buzón de deposite su queja aquí, ¿okay? Y la queja generalmente no viene con una solución, es vengo aquí a desahogarme. Claro. Simple y llanamente, y no te dan el detalle que ocasiona ese problema. Si tú te sientas un rato con cualquier equipo a ver cómo hacen cada cosa, un solo día vas a detectar la mayoría de los problemas, en un solo día. Solo necesitas saber si están utilizando Agile, cómo hacen esa reunión diaria, ¿verdad? Ese daily stand-up meeting, cómo hacen una reunión de planeación, muéstrame dónde está tu repositorio de documentación, muéstrame cómo haces una historia de usuario. Y con cada una de esas preguntas vas a encontrar el apocalipsis en su ejecución. ¿Okay? Es tan simple como eso. Entonces yo creo que el tema de la psicología, de cómo están haciendo las cosas, cómo las enfrentan, va a darte un montón de datos para resolverlos posteriormente. Y eso con curiosidad, simplemente observando. ¿Hay alguna técnica? ¿Ustedes tienen alguna cosa como para decir, mira, yo hago así? O escuchar, obviamente, pero... Sí, nada como un café y un chisme. Eso es lo mejor para enterarte de todo.
Sí, creo que el preguntar sin juzgar, creo que es el, como tú decías, es el escuchar, el también tener la empatía de que la persona está viviendo quizás alguna situación de estrés o que está sintiendo presión dentro de la organización, porque los equipos están dentro de un ecosistema. Entonces, muchas veces cuando estamos hablando de mejoras, por ejemplo, o introducir prácticas, o ya sea una herramienta, una técnica, que queremos introducir un concepto nuevo en la organización, ese equipo está dentro de un ecosistema. Entonces, es muy importante tener conversaciones para entender ese ecosistema y entender cómo se ve afectado en eso. Entonces, yo creo que el escuchar es muy importante, el saber preguntar también, que eso creo que uno lo va ganando con la experiencia, más allá de que uno puede tener una habilidad innata a la conversación. Creo que el haber vivido, como decíamos recién, visto patrones, también de nuestros aprendizajes, también de lo que nos salió bien o mal, de lo que hemos vivido en nuestros propios proyectos, hace que es como que sepamos dónde a veces rascar. Creo que va mucho por esa parte más social que hace que después uno lo una con la parte técnica. Veo que ya dijeron todo, pero creo que hay una diferencia. Podemos hacer otro. No, tranqui. Yo creo que ahí hay una diferencia también en desde dónde partís, ¿no? Creo que lo hablábamos en otra vuelta un poco. Si vos ya estás radicado dentro de la organización, el approach es uno, digamos. Ahora, si vos venís desde afuera o un potencial cliente me contacta, el panorama es completamente distinto. Y ahí hay otros factores, también yo creo que psicológico y también de experiencia de ver y detectar, no sé, quién va a ser el economic buyer de esta solución, quién va a ser alguien que puede ser mi champion, que capaz que no tiene ningún tipo de acceso a dinero, pero sí tiene un efecto sobre el equipo. Por lo general en las organizaciones tiende a haber una jerarquía explícita, ¿no? Y una implícita. Claro, los influencers. Exacto, es literalmente eso. Y eso es importantísimo detectarlo. También es importante detectar a quién le duele y poder separar ahí un poco la paja del trigo, porque también al que le duele, el que lo experimenta, es el que se le va a resolver, pero seguramente hay una motivación extra atrás de todo eso. Puede ser personal, puede ser organizacional. Eso para mí es clave detectarlo, porque después la solución que vos construyas puede ser excelente técnicamente, lo que sea, pero después si no pregna, no va a solucionar el problema a nadie, digamos. ¿Cómo haces? O sea, para reconocerlo, ¿es generalmente la persona que está así en la reunión? ¿Cómo te das cuenta, cuando, sobre todo cuando estás afuera de una organización, quiénes pueden ser esos potenciales aliados? ¿O cuáles son los roles no implícitos? Hoy en día con la no presencialidad es un poco más complejo. Claro. Pero bueno, hay gente que se siente cuando entra a la reunión, todo el mundo escucha cuando habla, tiene un enfoque distinto, escucha también de otra manera. Esas son cosas que las detectás. También hay que, como planteás, un marco para elaborar estas cosas, ¿no? Como la gente labura en sprint, yo creo que este tipo de cosas hay que elaborarlas. Primero hay que tomarse, no sé, 2 semanas para conocer al cliente, entender las personas, tener esa primera charla, validar la solución, y ahí en esa cadencia de reuniones vas como teniendo oportunidad de, mirá, fulano le habla a no es CTO, pero habla de tecnología, etcétera, no es CEO, pero le dice, mirá, tenés que asignar a fulano. Claro. Eso para mí se ve, evidentemente. Pero en un proceso. No es que lo vas a sacar toda la punta, no es en una reunión, chicos. Es como, es como la gente que hace entrevistas y te dice, no, yo en 10 minutos te saco si es una persona buena o mala. No, mentira, eso no existe. Realmente necesitas un poco de tiempo para entender a las personas con las que estás trabajando. Y las empresas, me imagino que debe ser diferente cada caso, ¿no? En algunas quizás más explícitos y en otros muchos contextos que necesitas. Sí, complementando, es entender el ecosistema para entender cuál es la estrategia para ese contexto. O sea, uno puede entender que hay patrones que se repiten, pero también es importante contextualizar las soluciones a los riesgos que tiene la organización. También algo relacionado a lo que tú mencionabas, cuáles son las habilidades que tiene nuestro equipo para llevar a cabo estos cambios que queremos incorporar. Entonces, muchas veces el desafío no solo pasa por la solución técnica, sino
además de conectarlo con el negocio, como comentábamos al principio, es cómo nosotros desarrollamos en nuestros equipos esas habilidades para gestionar el cambio. Porque uno puede decir que para llegar a tal objetivo, para mejorar tal aspecto, podemos aplicar X cosa. Pero si nosotros no tenemos un ambiente o no generamos un espacio donde nuestros colaboradores puedan desarrollar esas habilidades, se convierte en una expresión de deseo porque no estamos generando las herramientas que realmente lleven el cambio. Entonces, de la misma forma que nosotros planificamos un roadmap o una hoja de ruta para implementar soluciones, parte de la solución es tener la hoja de ruta de cómo le damos las herramientas al equipo para que nos acompañen, porque en general, desde nuestros roles más de liderazgo, no es que ejecutamos todo nosotros, nosotros ayudamos a pensar esa estrategia, a compartir las experiencias, los dolores o los aprendizajes para acelerar los procesos, pero tenemos que desarrollar esas habilidades. Entonces creo que eso es fundamental, el tema cultural de la organización, que muchas veces en ese tipo de conversaciones se pasa por alto, pero es como el cimiento para bueno, la innovación, el cambio, lo que queramos gestionar. Y en ese caso, Claudia, ¿qué estrategias hay para mitigar la resistencia? ¿El plan es parte de cómo se mitiga o...? Yo creo que la resistencia se puede dar por distintas situaciones. O sea, creo que hay distintos factores que hacen la resistencia al cambio. Creo que hay uno que es muy propio y responsabilidad de la organización de generar espacios, que ahora está como muy de moda la palabra, que es la seguridad psicológica, para el experimentar, que es una palabra que está como muy de moda, pero realmente es muy importante, porque en realidad si nuestros colaboradores no sienten el poder experimentar, el aprender, el equivocarse, no se celebra, como se dice a veces, es como muy difícil que se rompan esas barreras de miedo. En general, la resistencia viene por el miedo al desconocimiento, de decir, hoy tengo estas habilidades, se necesitan estas otras habilidades, ¿cómo yo llego a ese lugar o cómo me acompaña mi organización y mi equipo para llegar a ese punto? Entonces yo creo que desde nuestro rol de liderazgo no solamente es importante identificar las habilidades, sino en nuestras hojas de ruta, nuestra planificación, poner espacios donde le demos la oportunidad a los colaboradores de aprender y experimentar. No sé, vamos a incorporar una herramienta que tiene cierta promesa, decir, bueno, esta es la promesa, vamos a experimentar en esta iteración esto, ver si esa promesa se cumple, por qué sí, por qué no, qué tengo que adaptar, porque no es que se reutiliza todo de la misma forma, el contexto importa. Entonces yo creo que la resistencia, pensando en estas cosas que compartimos, porque creo que hay otros factores también, es la parte cultural de la organización. Yo creo que hay que trabajar muchísimo eso y entender, como decía, que hay estructuras que son invisibles y es muy importante entenderlas para generar esos espacios. Y Julio, en tu experiencia, ¿cómo hacen? A ver, yo creo que hay yo creo que uniendo ambas cosas que hablábamos de con quién estoy hablando, a quién le estoy proponiendo cosas, yo siento que yo lo resumo en 3 personajes. Bueno, primero vamos a hablar de que hay 2 entornos. Están las startups y están las empresas grandes, sólidas, multimillonarias. ¿Okay? Si tú quieres plantear un cambio en una startup, suele ser muy ágil. Tú le dices a la persona, al jefe, abres la puerta, aquí está la última herramienta, nos vamos a ahorrar un montón de dinero y ¿cómo estás tan seguro? No lo estoy, pero vamos a ver cómo nos va. Vamos, let's go. Ajá. Así funciona. O sea, una startup es muy sencillo. Bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Quizá mañana no funcione y te despiden, ¿verdad? Es lo más probable. Pero al menos tuviste la oportunidad. O sea, no te puedes quejar de que no pudiste abrir la puerta y tuviste la oportunidad. Ahora, en una empresa multimillonaria, eso no es así. Están 3 personas, similar a lo que nos comentaban ahora. Ustedes van a encontrar en esa reunión, si tuviese que darle un tip y simplificarlo, serían 3 personas. Está esa persona que nunca quiere nada. Esa persona es negativa, resistente al cambio 100%. Realmente no me interesa hablar tanto con esa persona. Está la otra persona, 100% positiva, es el lado opuesto. Esta persona siempre hace así, como comentaba. Esta persona, ojo, todo lo que tú le dices, claro, siempre no siempre hace está así. bueno. Todo está bueno. Esta persona es mejor con quien tratar. Esta persona generalmente es un técnico. ¿Cómo lo identifican? Vayamos al grano, ¿verdad? Esta persona entiende el lenguaje técnico. O sea, yo le hablo de vocabulario técnico, yo utilizo ese tecnicismo, utilizo palabras
del estándar y esta persona las repite y responde con otra. Ese es el técnico, ese es el positivo, ese es el que quiere resolver el problema y te va a ayudar a hacerlo. Esa persona es con la que tú quieres trabajar. Y está el tercero, que es el que tiene el dinero en el bolsillo. Y ese es el que está hablando del negocio. Ese es el que él no entiende que si eso es Selenium, que si eso es Cypress, que si eso es Java, que si... No sé ni me interesa. Esa es la situación. Y él voltea a ver a los otros dos. El otro siempre dice que no. Pero este que dice que sí, si habla suficiente y está bien informado, muy posiblemente le haga caso. Entonces, si me preguntan a mí en qué me centro yo hablo técnicamente con el que sabe y le digo al otro que va a ganar dinero. Es una buena fórmula. Ese es el resumen que yo le podría decir siendo práctico. O sea, yo no les estoy aquí vendiendo humo. No. ¿Cómo que vamos a técnica? Vamos a utilizar esta, y esto va a resolver la cosa de esta manera. Veo al que dice que no, dejo de verlo y no le hablo. Siguiente, y usted va a ganar mucho dinero porque cuando implementemos esto, todo va a salir bien. Entonces, si yo les tratase de dar un tips en muy pocos minutos, esa sería la estrategia. El resumen de mi carrera. Ese es el resumen de mi Muy carrera. bien. Y funciona también en las entrevistas laborales, nótese. Muy bien. Mati, y Abstracta obviamente tiene una pata de innovación muy grande. ¿Cómo, en línea un poco con lo que decía Claudia, de cómo se trabajan las resistencias y las adopciones y los lugares donde se puedan experimentar? ¿Querés contarnos un poco cómo la ves o cuál es tu experiencia con eso? Sí, yo resueno un poco bastante con lo que dice Julio. Creo que es importante entender el tamaño de la compañía antes de innovar. Porque en las empresas pequeñas el cambio cultural precede a los procesos, al cambio de los procesos, pero en empresas grandes los cambios procesales que vienen como lineamientos de arriba impulsan el cambio cultural, que es lo que termina permitiéndote innovar y generando esos espacios de seguridad para poder hacerlo. Yo creo que no hay muchas recetas nuevas, sí hay más innovación y eso nos da un poco más de miedo. No sé, a nosotros internamente inclusive nos pasa hoy en día en época de inteligencia artificial que estamos primero comiéndonos nuestra propia comida, digamos, viendo cómo es, un poco de lo que ya hablaron en varios tracks, adoptar inteligencia artificial, en qué se resisten nuestros testers, nuestros líderes, nuestra gente de otras áreas, y esos aprendizajes los terminamos llevando a otras empresas, porque los dolores son más o menos los mismos. Pero sí, creo que más o menos, no tengo mucho más. ¿Innovación es siempre AI? En este momento es lo que les pido cuando ustedes decían cuando vas, ¿no? Porque hay como un tema ahí. Vas a la reunión y te dicen que quieren algo, ¿qué es lo que quieren? ¿AI o no? Sí. ¿Lo están viendo así? Creo que es como hay una ola que es real, eso es así, pero yo creo que desde el rol de liderazgo y sobre todo los roles que en las personas que tienen los roles en esas conversaciones, creo que es importante contextualizar y entender si realmente es la solución que se necesita. Claro. Porque hay cosas que sí se resuelven, hay cosas que sí va por ahí el camino y la solución, pero también es importante la mirada crítica, ¿no? O sea, no el usar las cosas por moda. O sea, ya hemos tenido distintas olas, creo que esta ola es una revolución, pero ya hemos tenido hace 15 años, o un poco más todavía, eso delata un poco mi edad, pero hubo un momento que pasó algo similar, que movió muchísimo el piso en lo que era la calidad, cuando el rol de la automatización, cuando Google hizo esa charla de que el testing estaba muerto y apareció vestido con la guadaña, y era como que todo el mundo se iba a quedar sin trabajo, que la automatización, y sí, movió el piso, cambió el paradigma, permitió hacer muchas cosas, pero lo cierto es que hay que tener la mirada crítica de lo que aplica. Entonces, ahora es lo mismo, creo que es mucho más que lo que fue hace ese momento, creo que ahora estamos en una revolución, no en una evolución, pero creo que no todo se resuelve igual y creo que la mirada crítica hay que tenerla, o sea, hay que entender lo que se adapta a nuestro contexto y lo que no, y realmente ser transparentes en la conversación. A mí de nada me sirve vender una solución que en realidad la estoy vendiendo porque está de moda, porque seguramente esa empresa, esa organización después no va a querer trabajar conmigo porque en realidad no lo ayuda a resolver su problema real. Claro. Entonces es importante, a mi entender,
el contexto y realmente lo que se quiere resolver y aplicar lo que realmente aporta. Y no todo es ahora IA, que es la conversación, pero lo cierto es que hay muchísimo y es importante que también las empresas reaccionen a eso y no se queden por fuera, pero el quedarse por fuera no es aplicar por aplicar, es tener la mirada crítica. Claro. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, esto que en la keynote mencionaban, ¿no? ¿Cuáles son esos indicadores? ¿Cómo voy a ver el retorno de esta inversión? ¿En qué realmente me va a beneficiar? ¿Qué voy a tener con esto? Entonces, esa mirada crítica es muy importante. ¿Eso siempre dinero? Y a veces sucede a veces, no quiero monopolizar la palabra, sucede a veces que viene un potencial cliente y uno le dice, mira, no va por acá, o sea, esto no es así, yo creo que te deberías ir por acá, y capaz que ni siquiera vos tenés ese servicio, y para mí lo que está bueno en esas situaciones, que creo que es un poco el espíritu también de todo este tipo de conferencias, tener un ecosistema de alianzas, de partners, y tener alianzas para resolver problemas. Una empresa no resuelve todo, claro. Entonces ahí es muy importante el ecosistema de tener aliados. Entonces yo esto no te lo puedo resolver y prefiero ser transparente porque cuando tengas el problema que yo te resuelvo vas a venir a hablar conmigo. No siempre es dinero. Muchas veces sí, claramente. Pero creo que parte de la construcción de una solución es entender el porqué, ¿no? El por qué querés resolver este problema y por qué quiénes quieren resolver este problema, ¿no? Y a veces, sí, las motivaciones son más simplistas y es de repente decir, mira, esto lo quiero resolver porque me van a dar un bono a fin de año si logro resolver este problema. Pero a veces las cosas son más mundanas y es tipo, es imagen. Esto me repercute en la imagen, esto me está sacando el sueño, tengo que trabajar todos los fines de semana, por eso quiero resolver este problema, tengo a mi equipo 24/7 laburando, es distinto. Ahí por eso un poco lo que hablábamos, viendo lo que hablábamos al principio, es, está bien, identifico quién va a poner el dinero para esto, pero identifico a quién le importa. Y si para eso, en ese camino, tengo que seguir escalando, porque de repente en la primera reunión, segunda reunión, no estoy encontrando esa respuesta, y capaz que le tengo que preguntar, bueno, ¿y a tu CTO qué le preocupa? ¿Y a tu CEO qué le preocupa? ¿Cuáles son las tres principales preocupaciones? Porque probablemente de esas preguntas, muchas veces pasa que no saben esa respuesta, tienen que ir a preguntarle, claro. Y esa es la forma de conectar un poco lo que te están trayendo con lo que, o sea, capaz que te trajeron este pedacito de problema, pero en verdad hay toda una capa mucho más importante que no están viendo, claro. Y a ellos los mandan a resolver un problema pequeño. Claro. Buenísimo. A ver, voy a ser así controversial. Yo siento que la IA es el fetiche de los empresarios adinerados. Okay. O sea, eso es lo que está pasando en este momento. Y no me malinterpreten como un negacionista de la IA porque nada que ver. Pero en la mayoría de los casos, y ahorita hay bastantes números que lo demuestran, se está invirtiendo mucho, se están haciendo muchas cosas, pero se obtienen muy pocos resultados, ¿no? Entonces, siento que a veces promocionar el cambio no necesariamente implica aplicarlo de la forma que todo el mundo lo esté haciendo. Entonces, quizá en ocasiones el hacer un POC, ¿verdad? Hacer un demo de algo que pareciera ser lo más innovador para demostrar que no funciona, también es válido. ¿Okay? En ocasiones, si sabemos que algo acaba de aparecer, hacemos una prueba y nos damos cuenta que no genera el resultado que necesitamos para ese problema, también se vale decir que en esta oportunidad no funciona. Entonces, el cambio es, en ocasiones, no moverse en esa dirección, no seguir la corriente. Nuevamente, no estoy sugiriendo que no se utilice la inteligencia artificial, pero la verdad es que en este punto no funciona para todo. Entonces, lo que tenemos que averiguar es que verdaderamente funcione para resolver el problema que el señor que tiene el dinero en el bolsillo está tratando de resolver, ¿verdad? En lugar de esta persona que está siempre diciendo que sí, que es un enamorado de la tecnología y que es apasionado por tratar de implementar lo último, realmente juegue con este nuevo juguete, ¿verdad? Entonces, en ocasiones, siento que eso es lo que está pasando. No todo lo innovador tiene que ser sí. Lo nuevo, claro. Me parece que funciona para un montón de cosas, no para todas. Buenísimo. Entonces, su primera pregunta debe ser, ¿realmente lo va a resolver? Antes de tratar de movernos en esa dirección. Bueno, a mí me quedó una pregunta pendiente, pero me están flasheando con el número. ¿Tienen alguna pregunta que le quieren hacer? ¿Aprovechar este panel?
¿Una pregunta específica? ¿Ya? ¿Rápido? ¿No? Realmente hicimos un acuerdo y si nadie me preguntaba, yo les iba a preguntar a ustedes. Así que ustedes pueden decidir en qué orden lo hacemos. Si de allá para acá, de aquí para allá o... Yo muy cortamente, si conoces ahí, creo que tú conoces mi canal, ahí vas a encontrar un video en el que le respondí al amigo de Platzi, ¿verdad? Quizá algunos lo vieron, ¿verdad? O sea, yo ahí fui muy específico con esa respuesta de que Cuba iba a dejar de existir y todo lo demás. Pero la verdad es esa, si tú le quieres en pocas palabras demostrarle a alguien lo valioso que puede ser nuestro trabajo, responde a la pregunta de qué es probar, ¿okay? Con una respuesta más allá de decir que nosotros verificamos que el software funciona correctamente. Si tú puedes explicarle el proceso de pruebas desde análisis, diseño, implementación, ejecución, reporte y cada uno de estos pasos, los tipos de prueba y todos los niveles donde participamos, él va a decir, es que eso no lo hace el desarrollador, es que eso no lo hace el product owner, es que eso no lo hace ninguna de las otras personas. Cuando nosotros podemos explicar lo que hacemos con algo más que verificar que el software funciona correctamente, es cuando cualquiera de estas personas se queda sin palabras respecto a que en efecto somos necesarios. Esa sería la forma en que yo trataría de resolver ese problema. Eso es demasiado común, me quedé pensando en eso. Yo creo que ahí lo importante en ese tipo de situaciones es la empatía, primero. Uno tiene que darse cuenta de que hay entusiastas de la calidad, y hay gente que solo quiere ir, hacer su trabajo, que el trabajo le salga bien y volverse a su casa. Para mí es importante escuchar, porque muchas veces de esas conversaciones también podés sacar algo que tenés que ir a conversar con el otro equipo, porque evidentemente, como decía Claudia, ¿no? Nosotros estamos a otro nivel y hay cosas que se pierden, y está bien que se pierdan, y está bien que tengamos esa comunicación, y en esa conversación intentar conectarlo con el porqué de que hablamos hoy. No, mira, es importante que vos hagas esto porque va a tener este impacto va a tener este impacto, y como acompañarnos en ese pensamiento sistémico que le ayuda a ver el valor o el propósito de eso. Porque, si sos carpintero, haces una pieza como hizo Fabián acá en la charla anterior y ves lo que hiciste. En el software es mucho más intangible y es como muy difícil ver la recompensa o la satisfacción de hacer algo. Si vos no podés lograr conectar esas dos cosas, a veces para la persona es muy difícil de verlo y tremendamente desmotivante, ¿no? Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, creo que la base de eso es, primero, revalorizar lo que ya está hecho. Nadie quiere que vengan y te rompan todo lo que vos construiste, por más que lo hiciste muy mal, no importa, lo hiciste, te llevó tiempo, te llevó lo que sea, no querés romperlo. Entonces, primero, revalorizarlo. Y segundo, creo que nadie hace todo bien, entonces ahí el desafío es nuestro de identificar los potenciales puntos de mejora y cómo, mirá,
no sé, hoy en día estás liberando de esta manera, con esta velocidad, etcétera. Si hacemos esta iniciativa, pequeñas, ¿no? Por lo general, ¿no? Esta iniciativa, vamos a hacer este cambio y poder mostrarlo y iterar sobre eso y convencer a poco. Porque en verdad, si yo vengo y te digo, no, mira, loco, no estás haciendo QA, no estás haciendo esto, se cierra la persiana y no hay conversación y no hay forma de moverse para adelante. Sí, ahí para extender un poco la idea, que estoy totalmente alineada, ahí también a veces lo que a mí al menos me ha funcionado en esas conversaciones es conectar con algunos indicadores, o sea, entender cuáles son, el conocer la realidad. A veces hay como mucha sensación de cosas, de que suceden o no suceden, y cuando uno las empieza a medir, las empieza a contabilizar o cuantificar, depende de lo que esté midiendo, ahí la conversación puede como facilitar. Por ejemplo, si nos están llegando de soporte N tickets que se repiten, eso y genera un retrabajo también para el equipo de desarrollo y no solo para soporte, y queremos optimizar esas métricas, ahí también empezás a ver cómo cómo tu proceso de trabajo se integra en el proceso general del negocio. Entonces yo creo que a veces la conversación para empezar a evangelizar ese mindset de construir calidad desde el principio, todos somos responsables de la calidad, es, bueno, ¿cuáles son nuestros puntos de dolor, pero no desde la queja o no desde el buzón de la queja, sino de mejorar la eficiencia? Si estamos retrabajando lo mismo, seguramente a esa persona no le interese estar trabajando sobre ese mismo pedazo de código. Entonces capaz que dice, bueno, vamos a ver qué prácticas o qué conversaciones podemos tener para estabilizar este tipo de solución, o cómo podemos prevenir este tipo de defectos. Entonces creo que la conversación y en tener métricas que nos ayuden a entender cuántos defectos llegan, por qué llegan, quién los encuentra, también a veces si son nuestros clientes, si son nuestros usuarios puntuales. Entonces yo creo que entender y medir, observar lo que va sucediendo, ser más específicos a la conversación, tener como más objetividad. Entonces yo creo que como mencionaban, de no herir egos, no herir sensibilidad de esfuerzos, uno si lo mide desde la objetividad, es también más fácil la conversación. Claro. Mira, yo te quiero ayudar a pensar que este tipo de defectos que se están introduciendo, tipificarlo y entender qué tenemos que mejorar en el proceso, y todos los actores, porque la responsabilidad no es específica de un rol, como todos los actores en ese proceso colaboran para mejorar eso. Entonces, yo creo que es muy difícil el resolver eso. Creo que no hay una respuesta única. Creo que el contexto te lo determina mucho, y creo que en ese contexto yo lo que siempre intento hacer es objetivizar las conversaciones. Hay cosas que son sensaciones, percibo tal cosa, pero bueno, vamos a... Claro, bajarlo a un dato como para que tengas algo. Porque muchas veces no tenés ese dato, y solo ir a buscarlo ya a la persona le hace cambiar la perspectiva. Claro. Julio, tenés 30 segundos. Listo. Sencillo. 29. Una lámina de PowerPoint resuelve más que 10 páginas de documentación. Entonces, haz una presentación donde se muestren los números de dónde se toma más tiempo el proceso: en desarrollo, en pase a producción, en pruebas. Cuando hablamos de pruebas, ¿realmente fue probando o fue resolviendo los problemas que otro hizo mal en desarrollo? Cuantifica, muestra un gráfico, y en ese gráfico estará la verdad. Entonces, la gente que toma las decisiones cree más en los dibujos de un gráfico que en una explicación de 10 párrafos. Entonces, resúmelo y dibújalo. Eso te va a dar la ventaja. Espectacular. Chiquilines, han sido un panel increíble. Muchas gracias por su generosidad. Muchas gracias a ustedes por su atención y buena onda.